El polvo del camino se alzaba en pequeñas nubes doradas, mientras el sol se deslizaba detrás de las colinas del desierto, en aquel pueblo perdido, donde el viento parecía llevar los secretos de todos. Pocos se atrevían a mirar a los ojos de un forastero. Sin embargo, aquella tarde todos los hombres del salón levantaron la vista cuando él entró. Sus botas cubiertas de polvo resonaron sobre el piso de madera. Tenía la mirada baja, el sombrero ladeado y un aire de cansancio que hablaba de caminos largos y de cosas que nadie debía saber. Lo llamaban Elías, aunque nadie sabía si ese era su verdadero nombre. A veces el desierto bautizaba a sus hijos con nombres falsos para que el pasado no los siguiera. Ella estaba en la barra, sirviendo café. Se llamaba Maribel, una muchacha de 26 años que había aprendido a sobrevivir en un mundo donde la ternura era un lujo. Su padre había muerto en una emboscada. Su madre se había ido con un predicador errante, y desde entonces, Maribel trabajaba para el viejo Duncan, dueño del único salón decente en 100 millas a la redonda. Llevaba un vestido azul desteñido, el cabello recogido con una cinta gastada, y los ojos llenos de esa melancolía que tienen las mujeres que no esperan nada más del amor. Pero cuando Elías cruzó la puerta, algo en ella cambió, como si el aire se hubiera detenido por un segundo. ¿Le sirvo algo, forastero?, preguntó ella sin alzar demasiado la vista. Solo café, si aún queda, respondió él con una voz baja, áspera, y una cortesía que no pertenecía a aquel lugar. Sus manos rozaron apenas cuando ella colocó la taza frente a él. Fue un contacto breve, pero suficiente para que Maribel sintiera un temblor en el pecho. Elías bebió el café despacio, sin mirar a nadie, como si buscara esconderse del tiempo mismo. Algunos hombres lo observaban con recelo, otros cuchicheaban. En los pueblos pequeños, los secretos siempre son motivo de conversación, pero él no hablaba, solo miraba la ventana, y en sus ojos había una tristeza que parecía infinita. Pasaron los días. Elías se quedó en el pueblo, alquilando un cuarto en la vieja posada de Doña Rosa. Trabajaba con los caballos del rancho cercano, y cada tarde, al caer el sol, pasaba por el salón para tomar café y mirar a Maribel. No decía mucho, ella tampoco, pero cada silencio entre ellos parecía tener un peso propio, una historia no contada que se iba escribiendo con cada mirada. Una noche, cuando el viento trajo el olor a lluvia y el salón estaba casi vacío, él habló. «¿No parece feliz aquí?» Maribel sonrió sin alegría. «La felicidad no es algo que se encuentre en un sitio como este. A veces se encuentra en los ojos de alguien», dijo él, y por primera vez la miró directo. Aquel momento la desarmó. Ella apartó la mirada nerviosa, como si sus manos ya no supieran qué hacer. Elías la observó en silencio. Había en su mirada un respeto extraño, una ternura contenida, como si temiera romper algo sagrado si decía demasiado. Maribel no estaba acostumbrada a eso. Los hombres solían hablarle con rudeza, como quien compra algo, pero Elías hablaba como si cada palabra tuviera un precio en el alma. Desde esa noche, comenzó algo que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. Elías empezó a quedarse un poco más. A veces le contaba historias del camino, de los pueblos que había dejado atrás, de una mujer que alguna vez amó y que la guerra le arrebató. Maribel lo escuchaba sin interrumpirlo, con esa atención callada de quien entiende el peso de la pérdida. El tiempo en el desierto se mide por atardeceres, y ellos aprendieron a encontrarse en cada uno. Elías llegaba cuando el cielo se tornaba naranja, y Maribel siempre tenía café esperándolo. Ella nunca le preguntó de dónde venía, ni él por qué seguía allí. A veces bastaba una mirada para decir lo que las palabras no podían. En el silencio, nacía una ternura que no necesitaba promesas. Pero el destino, en el oeste, siempre llega con polvo en los zapatos y un revólver en la cintura. Una tarde, 2 hombres aparecieron en el pueblo. No eran vaqueros comunes, traían la mirada fría y las manos inquietas. Preguntaron por un tal Elías Ford. El nombre cayó sobre el aire como una sentencia. Maribel lo escuchó y sintió como algo dentro de ella se estremecía. Sabía que el pasado de aquel hombre no era limpio, pero también sabía que en su alma había más bondad que en muchos otros que se llamaban honestos. Esa noche, cuando Elías volvió al salón,
Maribel lo esperó detrás del mostrador, temblando. «Vinieron por ti», le dijo en voz baja. Él asintió sin sorpresa. «Lo sé. No puedo quedarme mucho más». Ella tragó saliva intentando no llorar. «¿Qué hiciste?» Él la miró con una tristeza inmensa. «Lo que tenía que hacer para sobrevivir. Pero no maté a nadie que no lo mereciera». Maribel lo miró tratando de entender lo que eso significaba. No sabía si debía tener miedo o compasión. «Entonces vete», susurró. «Antes de que te encuentren». Él dio un paso hacia ella. «Podría hacerlo, pero si me voy sin decirte esto sería como morir otra vez». La tomó de la mano. Sus dedos eran ásperos, marcados por años de trabajo y soledad. Pero el contacto fue suave, casi reverente. «Desde que te vi, Maribel, no he tenido un solo pensamiento que no te lleve a ti. No pedí sentir esto, pero aquí estoy». Ella bajó la mirada, con lágrimas que se negaban a caer. «No digas eso. No me lo digas si vas a irte». «No puedo prometer quedarme», respondió él. «Pero puedo prometerte una cosa. No te olvidaré mientras viva». El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchó el goteo del techo. Afuera, el viento empezó a aullar. Elías la miró por última vez, con esa mezcla de deseo y respeto que solo tienen los hombres que aman de verdad. Luego, sin pedir permiso, la abrazó. Fue un abrazo lento, lleno de miedo y de fe, como si ambos supieran que el tiempo se estaba acabando. Ella cerró los ojos y apoyó la frente en su pecho. Su corazón latía fuerte, desesperado. «Elías», susurró ella apenas audible. «Shh», dijo él inclinándose hacia su oído. «No digas nada. Solo recuerda esto». Sus labios rozaron su cuello, y con un hilo de voz le susurró algo que ella nunca olvidaría. No fue una promesa ni un adiós. Fue algo más profundo. Una declaración que no buscaba consuelo sino eternidad. Cuando lo soltó, Maribel sintió que el mundo había cambiado, y sin embargo sabía que al amanecer él ya no estaría. El amanecer llegó cubierto de silencio. Maribel se levantó antes que el sol, como si su cuerpo supiera que algo se había ido para siempre. El salón estaba vacío, el café frío, y sobre la barra había una sola moneda. Elías había pagado su última taza, pero junto a la moneda había algo más. Un pañuelo doblado con cuidado, y dentro de él una pequeña flor seca. Maribel la reconoció. Era del jardín abandonado detrás del río, donde nadie iba desde hacía años. Él la había recogido allí, una tarde en que ella le contó que solía esconderse en ese lugar cuando era niña. La flor era un recuerdo, una despedida y un llamado. Maribel la apretó entre sus dedos y supo que no podía quedarse. No podía seguir sirviendo café, mientras el único hombre que la había mirado con ternura huía hacia el olvido. Corrió a su habitación, tomó un chal, unas botas viejas y una cantimplora. Duncan, el dueño del salón, intentó detenerla. «¿A dónde vas, muchacha?» El desierto no perdona a los tontos. Ella no lo escuchó. Solo respondió con una voz que no parecía suya. «Voy a buscar algo que no quiero perder». El sol empezaba a subir cuando salió del pueblo. El aire olía a polvo y a despedida. Los pasos de su caballo resonaban entre las rocas. En el horizonte, una línea borrosa se movía. Podía ser Elías o solo un espejismo, pero Maribel eligió creer. El amor, cuando es verdadero, no necesita certeza, solo coraje. Cabalgó durante horas, siguiendo huellas que el viento intentaba borrar. Cada paso la llevaba más lejos del mundo que conocía. Las montañas se alzaban como gigantes dormidos. El cielo se teñía de rojo, y el silencio del desierto se volvía casi sagrado. A veces creía escucharlo, el sonido de su voz, su respiración, pero cuando se detenía, solo el viento le respondía. Recordó las palabras que él le había susurrado aquella última noche. No habían sido promesas, sino algo más íntimo. «Si alguna vez me pierdo, búscame donde el cielo toca la tierra». Maribel repitió esas palabras una y otra vez, como si fueran un rezo. No sabía exactamente qué significaban, pero algo en su corazón le decía que debía seguir hacia el norte, donde las montañas se encontraban con el horizonte. El segundo día fue cruel. El agua se le acabó. El sol quemaba sin compasión y su cuerpo comenzaba a rendirse. Pero cada vez que pensaba en regresar, recordaba su voz, su mirada, la manera en que sus manos temblaban al tocarla, como si sostuviera algo frágil y eterno. Ese recuerdo era su alimento, ese amor,
Su brújula. Al caer la tarde llegó a una vieja cabaña abandonada cerca de un arroyo seco. Se refugió allí exhausta. El techo tenía agujeros, y las sombras bailaban sobre las paredes como fantasmas antiguos. De pronto escuchó un ruido afuera. Tomó el cuchillo que llevaba en la bota, pero una voz conocida la detuvo. «No te muevas, Maribel. Soy yo». Elías apareció entre la penumbra, con el rostro cubierto de polvo y la mirada llena de asombro. No podía creer lo que veía. «¿Qué demonios haces aquí?», dijo sin poder ocultar el temblor en su voz. Maribel lo miró, temblando también, pero no de miedo. «Te seguí. No podía dejarte ir así». Él la observó durante unos segundos que parecieron eternos. Luego suspiró y bajó la cabeza. «No sabes lo que haces. Hay hombres detrás de mí, gente mala. No te mereces esto». «No me importa», dijo ella. «Solo sé que cuando estoy lejos de ti, todo se siente vacío». Elías se acercó lentamente. El atardecer entraba por las rendijas del techo, tiñendo el aire de un color dorado. «Maribel, si te quedas conmigo vas a sufrir». Su voz era un hilo, un susurro roto. «No soy un hombre bueno». Ella levantó la mano y le tocó el rostro. «Quizá no, pero eres el único que me ha tratado como si valiera algo». Él cerró los ojos, rindiéndose ante la verdad que tanto había querido negar. La abrazó con una mezcla de deseo y desesperación. En su pecho el corazón golpeaba fuerte, como un caballo desbocado. Durante unos segundos el mundo desapareció. Solo existía el calor de sus cuerpos, el olor del polvo, el temblor de sus labios tan cerca. Maribel apoyó la frente en su cuello. «Tenía miedo de no volver a verte. Y yo tenía miedo de que me siguieras», respondió él con una sonrisa triste. «Pero ahora que estás aquí, no quiero que te vayas». El silencio los envolvió de nuevo, pero ya no era el mismo. Era un silencio lleno de palabras no dichas, de promesas imposibles. Elías la tomó de la mano y la condujo hasta el rincón donde había dejado su manta. «Descansa un poco. Esta noche seguiremos. No pueden encontrarnos aquí». Ella asintió, pero no durmió. Lo observó mientras él preparaba el caballo, mientras el fuego lanzaba destellos rojos sobre su rostro. Era un hombre cansado, marcado por la vida, pero en sus gestos había una dulzura que desarmaba. A medianoche, cuando el viento se calmó, Elías se sentó a su lado. «Cuando tenía tu edad», dijo de pronto, «creía que el amor era algo fácil, que bastaba con querer. Pero luego entendí que el amor no siempre salva, a veces solo enseña a resistir». Maribel lo miró con lágrimas silenciosas. «Entonces enséñame a resistir contigo». Elías le sonrió triste y hermoso. Luego la besó. Fue un beso lento, sincero, lleno de ternura y miedo. Ninguno de los dos buscaba placer, buscaban pertenecer aunque fuera por un instante. Y en ese beso, Maribel entendió lo que significaba su primera noche. No era una entrega del cuerpo, sino del alma. Era permitir que otro te viera por dentro, sin máscaras, sin orgullo. El amanecer los encontró abrazados. Elías dormía con una mano sobre su cabello. Afuera el mundo parecía suspendido, pero el ruido de cascos rompió la calma. Eran 3 jinetes, los hombres que lo buscaban. Elías se levantó de un salto. «Quédate aquí». «No salgas, pase lo que pase». «No», dijo ella poniéndose de pie. «No voy a perderte otra vez». Él la miró con un amor que dolía. «Maribel, si algo me pasa, prométeme que vivirás. Prométeme que seguirás adelante». Ella negó con la cabeza, los ojos llenos de fuego. «No me pidas eso». Ya no sabría cómo. Los jinetes se acercaban. El eco de sus voces resonaba en las piedras. Elías tomó su rifle, se ajustó el sombrero y se giró una última vez hacia ella. «Te amo», dijo sin titubear. Maribel sintió que el mundo se detenía. No respondió. No pudo. Solo lo vio salir hacia la luz del amanecer, hacia el destino que lo esperaba con los brazos abiertos y el cañón del peligro apuntando al corazón. Y entonces comprendió. Cuando él le susurró al oído aquella noche, no le habló del amor. Le habló del precio que tendría amarlo. El amanecer avanzaba lentamente sobre las colinas, y el aire parecía cargado con algo más que polvo. Una tensión invisible, el presagio de un adiós. Maribel, oculta tras la puerta entreabierta de la cabaña, veía a Elías caminar hacia los 3 jinetes que lo esperaban en la distancia. No podía escuchar lo que decían, pero los gestos eran suficientes. El lenguaje de los hombres que cargan culpas y buscan redención no necesita palabras.
El viento se levantó arrastrando el silencio como una manta vieja. Elías se detuvo, con las manos abiertas, sin tocar su arma. Los hombres no buscaban justicia, buscaban venganza. Y él lo sabía. Aún así, se mantuvo firme, tranquilo, con esa serenidad que tienen los hombres que ya han hecho las paces con su destino. Maribel sintió cómo su corazón latía con fuerza, tan fuerte que pensó que podría romperle el pecho. Quiso salir, gritar su nombre, correr hacia él, pero algo en su interior la detuvo. Era como si una voz, quizá la suya, quizá la del propio viento, le susurrara que debía dejarlo ser lo que era. Un hombre libre, incluso en su última hora. Los jinetes hablaron entre ellos, luego giraron sus caballos y se marcharon lentamente, dejando solo polvo tras de sí. Elías no se movió por un largo momento. Permaneció allí, de pie, mirando el horizonte. No había disparos. No había sangre, solo una calma insoportable, más cruel que cualquier herida. Cuando finalmente se volvió hacia la cabaña, Maribel corrió hacia él. ¿Se fueron?, preguntó con la voz quebrada. Él asintió. Por ahora. Pero volverán. No es el fin, Maribel. Ella lo abrazó con desesperación. Entonces vámonos. Sigamos hacia el norte. Dijiste que donde el cielo toca la tierra. Él la interrumpió susurrando contra su cabello. Allí quiero llevarte, aunque solo sea una vez. Empacaron lo poco que tenían y emprendieron el camino. El desierto se abría ante ellos como un océano dorado. El sol los castigaba, pero seguían adelante uno al lado del otro. No hablaban mucho porque ya no hacía falta. Habían pasado las palabras. Solo quedaban los gestos, las miradas, el roce de las manos. En las noches, dormían bajo un cielo tan lleno de estrellas que parecía que Dios los observaba en silencio. Una noche, mientras el fuego moría, Maribel lo miró largo rato. ¿Qué te hicieron, Elías?, preguntó por fin. Él tardó en responder. No fue lo que me hicieron. Fue lo que hice yo. Su voz era un eco suave, casi un arrepentimiento. Me uní a hombres equivocados. Robaron, mintieron y yo los seguí. Creí que era fuerza, pero era cobardía. Hasta que una bala perdida mató a un niño. No pude soportarlo. Desde ese día corrí. Y sigo corriendo. Maribel se acercó más con lágrimas silenciosas. Y sin embargo, ¿no hay maldad en ti? Elías sonrió con tristeza. Quizá la redención se esconde en lo que uno ama. Ella lo besó entonces despacio, con ternura infinita. En ese beso no había deseo sino perdón. Era el encuentro de dos almas cansadas que habían encontrado refugio la una en la otra. Cuando se separaron, Elías apoyó la frente en la suya. Si hubiera conocido este amor antes, tal vez mi vida habría sido distinta. No pienses en lo que fue, susurró ella. Piensa en lo que todavía puede ser. Continuaron el viaje al amanecer. Cruzaron valles secos, montañas silenciosas, y finalmente llegaron a un lugar donde el cielo parecía tocar la tierra. Era un valle escondido, cubierto de flores amarillas, con un río que nacía entre las piedras. Todo era paz. Elías desmontó del caballo y se quedó mirando el paisaje con los ojos llenos de algo que Maribel no había visto en él antes. Esperanza. Aquí, dijo, aquí quiero quedarme contigo. Maribel sonrió. Por primera vez creyó que el mundo podía ser bueno. Pasaron días enteros construyendo una choza sencilla junto al río. Rieron, compartieron pan y silencio. Y cuando caía la tarde él tocaba una vieja armónica que llevaba colgada del cinturón. Era una melodía triste pero hermosa, como una plegaria. Una noche, mientras ella descansaba sobre su pecho, Elías habló. A veces pienso que el destino nos da un respiro antes del final, como si quisiera mostrarnos lo que podríamos haber tenido. ¿Y si no hay final?, preguntó ella medio dormida. Él sonrió acariciando su cabello. Entonces, amor mío, que el destino se equivoque por una vez. Pero el desierto no olvida. Una tarde, mientras Maribel lavaba ropa en el río, escuchó el eco de cascos. Elías salió de la choza, la mirada alerta. No, dijo ella con un temblor en la voz. No puede ser. Él la miró con calma. Maribel, escucha. Pase lo que pase, recuerda esto. Te encontré, y eso basta. Ella corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza, sin querer soltarlo. No te vayas, suplicó. No otra vez. Elías la sostuvo por los hombros. No me voy. Solo voy a hablar. No quiero que haya más muerte por mi culpa.
El cielo se nubló, como si el propio día entendiera la tristeza que se acercaba. Los jinetes no tardaron en aparecer. Maribel los vio detenerse a cierta distancia, pero sus voces eran como truenos lejanos. Elías avanzó hasta quedar entre ellos y la choza. Su figura recortada contra el cielo parecía la de un gigante solitario enfrentando al destino. Maribel se quedó inmóvil, con las lágrimas rodándole por el rostro. Todo dentro de ella gritaba, pero ningún sonido salió. Elías levantó la mano, como si quisiera calmarla desde lejos. No hubo violencia visible, solo gestos lentos, una conversación que el viento se llevó. Al final los hombres se dieron media vuelta y se alejaron, pero Elías no se movió. Permaneció allí mirando el horizonte inmóvil. Maribel corrió hacia él, el corazón latiendo con miedo. «Elías», susurró tocándole el pecho. Él la miró con una serenidad extraña. «Ya está», dijo. «He arreglado lo que debía». Maribel no entendía. Solo vio la paz en sus ojos, una paz que dolía. Lo abrazó con fuerza, temiendo que si lo soltaba el mundo se derrumbaría. «Prometiste que no me dejarías». «Y no lo haré», susurró él con voz débil. «Porque aunque el cuerpo se vaya, el alma se queda donde amó por última vez». Sus dedos buscaron los de ella. «Maribel», dijo con un hilo de voz, «ahora sabes lo que significaba aquella noche. No era deseo, era destino». Ella lo besó una última vez y sintió cómo su respiración se apagaba entre sus labios. El viento sopló suave, como si el cielo mismo lo recibiera. Elías cayó lentamente, aún sonriendo, y Maribel quedó de rodillas junto a él, con las manos temblorosas, el alma rota y el corazón lleno de amor. El sol bajaba detrás de las montañas. Las flores amarillas se mecían con la brisa, y el río murmuraba su eterno canto. Maribel apoyó su frente sobre el pecho del hombre que había amado, y el silencio del valle se volvió eterno. En ese momento, comprendió que donde el cielo toca la tierra, los amores no mueren, solo cambian de forma. El valle quedó en silencio después de que Elías se fue, como si el viento mismo guardara luto. Maribel permaneció de rodillas junto a su cuerpo mucho tiempo, tanto que el sol terminó cayendo detrás de las montañas y el mundo se tiñó de azul. No lloró enseguida. Las lágrimas tardaron en llegar, como si su alma todavía no entendiera lo que había perdido. Cuando por fin cayeron, no fueron un llanto de rabia ni de desesperación, sino de ternura infinita, de amor agradecido. Lo cubrió con su manta, le cerró los ojos con la punta de los dedos y se inclinó para besarlo por última vez. «Descansa», susurró. «Ya corriste demasiado». El valle respondió con un silencio tan profundo que pareció eterno. Las flores amarillas se inclinaron suavemente, y el río, que antes murmuraba, se quedó quieto por un instante, como si escuchara. Maribel entendió entonces que aquel lugar, donde el cielo parecía tocar la tierra, no era una simple coincidencia, era un umbral. Elías lo había sabido todo el tiempo. Ese era el sitio donde los que aman verdaderamente se despiden del mundo. Durante los primeros días, Maribel se quedó junto a él, sin moverse demasiado. Hizo una cruz de madera con sus propias manos, y sobre la tumba colocó la flor seca que él le había dejado en el pañuelo. «Para que no olvides de dónde vienes», le había dicho una vez. Ahora esa flor marcaba el lugar donde él descansaba. Por las noches encendía fuego, tocaba la armónica que él había dejado, y hablaba con el cielo como si él todavía pudiera escucharla. El tiempo comenzó a disolverse. Días, semanas, tal vez meses. No importaba. Maribel ya no contaba los amaneceres. Vivía entre el río, las flores y el viento. Su cabello se volvió más claro bajo el sol. Su piel se curtió, y su mirada se llenó de esa paz triste que tienen las mujeres que amaron demasiado y sobrevivieron. A veces, creía verlo. En las tardes, cuando el aire se llenaba de polvo dorado, una figura parecía caminar entre las flores. Ella no se asustaba, solo sonreía. Sabía que el amor, cuando es verdadero, no desaparece. Cambia de forma, se vuelve brisa, eco, luz. Elías estaba allí, no en cuerpo, sino en cada sonido del valle. Cuando el viento soplaba desde el norte, parecía susurrar su nombre. Una noche de luna llena, Maribel se sentó frente al río y habló en voz alta, como solía hacerlo cuando él estaba a su lado. «Decías que el destino nos da un respiro antes del final. Pero quizás esto no sea el final, Elías.
Quizás sea el comienzo de algo que no entiendo todavía. El agua reflejaba la luna, temblando como una promesa. Maribel metió la mano y dejó que la corriente la acariciara. El frío la estremeció, pero también la reconfortó. Era como si el río le devolviera una caricia antigua, como si él estuviera allí, cuidándola todavía. Al amanecer, el valle se llenó de pájaros. Nunca antes los había visto allí. Vinieron de todas partes y se posaron sobre las flores amarillas. Maribel los miró sorprendida, y comprendió que el amor de Elías no había muerto. Se había esparcido en la vida misma. Cada flor, cada hoja, cada soplo de viento era un recordatorio de lo que habían compartido. El invierno llegó suave, con noches frías y amaneceres de plata. Maribel encendía el fuego cada día y hablaba con él como si nunca se hubiera ido. Le contaba cosas pequeñas. El color del cielo, el vuelo de un águila, el sonido del agua bajo el hielo. En esas palabras cotidianas encontraba consuelo. A veces reía sola, recordando cómo Elías solía fingir enojo cuando ella le ganaba en cartas, o cómo siempre le ofrecía la primera taza de café, aunque él moría por probarla. Con el tiempo, empezó a escribir, en trozos de cuero y corteza, anotaba lo que sentía, lo que soñaba, lo que aún recordaba de él. Si algún día alguien encuentra esto, escribió una vez, que sepa que el amor no termina cuando los cuerpos se separan, termina cuando dejamos de recordarlo. Los años siguieron su curso y Maribel se volvió parte del valle. Los animales no la temían, las flores crecían donde ella caminaba, y el río parecía cantar más fuerte cuando ella se acercaba. Los pocos viajeros que pasaban por allí hablaban de una mujer solitaria, que vivía entre las montañas y que conocía el lenguaje del viento. Algunos decían que estaba loca, otros que hablaba con los espíritus. Nadie sabía la verdad. Una tarde, cuando el sol se escondía tras el horizonte, Maribel se sentó frente a la tumba de Elías con su vieja armónica. La limpió con cuidado, la llevó a los labios y tocó la misma melodía que él solía tocar. La música llenó el valle de un sonido dulce y triste. Por un instante, creyó sentir una mano sobre su hombro cálida y firme como antes. No se volvió. Solo sonrió. «Lo sé», susurró. «Nunca te fuiste». Esa noche el cielo se iluminó con miles de estrellas. Maribel miró hacia arriba, y entre las luces del firmamento creyó ver el rostro de Elías sonriendo. Cerró los ojos y dejó que el sueño la envolviera. En sus sueños, lo vio venir por el sendero del río tal como la primera vez, con el sombrero ladeado y la mirada tranquila. Él extendía la mano y ella la tomó sin miedo. Caminaban juntos, sin palabras, hacia el horizonte donde el cielo realmente tocaba la tierra. Cuando el amanecer llegó, el fuego aún ardía frente a la choza, pero Maribel ya no estaba. El viento soplaba con una dulzura nueva, y sobre la tumba de Elías había dos flores secas entrelazadas. Desde entonces, los viajeros que cruzan aquel valle dicen que, al caer la tarde, se escucha el sonido de una armónica entre las flores amarillas. Dicen que es el eco de un amor que no quiso morir. Un amor que aprendió a vivir en el silencio, en la tierra, en el aire, y cuando el viento sopla suave, algunos juran escuchar un susurro como el roce de labios contra la piel. Donde el cielo toca la tierra, allí te esperaré. Pasaron los años, décadas. El mundo cambió, pero aquel valle, oculto entre montañas de piedra azul y campos de flores amarillas, siguió siendo el mismo. Los caballos ya no cruzaban sus senderos con el estruendo de antaño. Las caravanas se extinguieron. Los pueblos crecieron y los nombres de los hombres que alguna vez gobernaron las llanuras se borraron del polvo. Sin embargo, en ese rincón olvidado del mapa, una historia continuaba respirando. No estaba escrita en libros ni tallada en cruces de madera, sino en el aire mismo, en cada brisa que descendía desde las cumbres y rozaba la piel de quienes pasaban cerca. La llamaban la historia del Valle del Susurro. Nadie sabía con certeza cómo había comenzado. Algunos decían que fue hace tanto tiempo que ni los ancianos del último pueblo cercano recordaban sus nombres. Pero todos coincidían en algo. En aquel valle vivió una mujer de ojos profundos y cabello del color del trigo, que esperó a un hombre más allá del tiempo. Un vaquero, un espíritu libre que amó sin promesas, pero con la eternidad en la mirada. Los niños escuchaban esa historia en las noches de invierno, junto al fuego,
cuando el viento golpeaba las ventanas. Sus abuelos contaban que, si uno guardaba silencio al anochecer, podía oír el sonido de una armónica viajando entre las flores. Un sonido triste pero dulce, como si alguien tocara no para ser escuchado, sino para recordar. Algunos aseguraban haber visto dos figuras caminar tomadas de la mano bajo la luna. Una mujer vestida de lino blanco y un hombre con sombrero de ala ancha, que se desvanecían al acercarse, dejando solo el eco de una melodía. Con el tiempo, viajeros de tierras lejanas comenzaron a buscar el valle. Artistas, poetas, forasteros con el alma rota, todos llegaban atraídos por algo que no sabían nombrar. Algunos decían que allí el aire era diferente, más liviano, más limpio, como si no pesara el pasado. Otros que el agua del río curaba el miedo. Los que se atrevían a pasar la noche entre las flores contaban que soñaban con un amor que no pertenecía a este mundo. Un amor que dolía, pero que también sanaba. Uno de esos viajeros, un pintor venido del este, escribió en su diario algo que más tarde se haría famoso. En el Valle del Susurro, las almas se reconocen. No importa el siglo, ni el nombre, ni el cuerpo. Allí, quien ha amado de verdad, vuelve a amar. Nadie supo jamás cómo murió Maribel, ni en qué año. Algunos dicen que simplemente se desvaneció un amanecer, con el rostro vuelto hacia el sol. Otros que se durmió junto al fuego y su espíritu partió en el viento. Pero todos coinciden en que su tumba no está sola. Cada primavera florecen allí dos flores secas entrelazadas, idénticas a las que un día colocó sobre el pecho de Elías. Y cada vez que una de ellas se marchita, otra crece al lado, como si la tierra misma no quisiera separarlas. Las mujeres del lugar comenzaron a dejar pequeñas ofrendas allí. Pañuelos, cartas, fragmentos de tela bordada con nombres o promesas. Decían que Maribel escuchaba, y que el viento llevaba los mensajes a quien se amaba desde lejos. Las parejas recién casadas iban al valle a pedir bendición, y los viejos que habían perdido a su amor regresaban solo para sentir el aire rozarles el rostro, como una despedida amable. Un día, un muchacho joven, hijo de pastores, encontró en una grieta del muro de piedra una pequeña pieza de cuero envejecido. Era parte del cuaderno de Maribel. Apenas quedaban unas palabras legibles, pero bastaron para cambiar el tono de la leyenda. Decía: el amor no termina cuando los cuerpos se apagan. Termina cuando olvidamos agradecer haberlo sentido. Esa frase se repitió de generación en generación. Se escribió en los muros del pueblo, en las cartas que se mandaban los enamorados, en las canciones de los cantores. Se volvió parte del alma de la región, una verdad sencilla y eterna. Los ancianos contaban que en los días de tormenta, cuando el viento sopla fuerte y las flores se inclinan hasta tocar el suelo, no hay que tener miedo. Es solo Elías buscando a Maribel entre los pétalos, decían con una sonrisa. Siempre vuelve. El viento nunca olvida el camino de casa. Así la historia dejó de ser una tragedia para convertirse en un refugio. Ya no se hablaba de pérdida, sino de unión. Ya no se lloraba por lo que se había ido, sino que se celebraba lo que había quedado. La certeza de que en algún rincón del mundo, alguien amó con tal fuerza que su amor se volvió paisaje. Y así sigue siendo. Hoy, si un viajero llega al atardecer y guarda silencio, escuchará como el viento baja de las montañas y canta algo suave, casi imperceptible, pero claro para quien ha amado alguna vez. Es la voz de Elías todavía susurrando en el cuello de Maribel, todavía diciéndole lo mismo que aquella primera noche. Ahora ya sabes lo que significa, y si el viajero cierra los ojos, tal vez sienta una brisa cálida rozar su mejilla, un toque leve, como de unos labios que cruzan el tiempo. Entonces entenderá, no fue un cuento. No fue solo una historia. Fue una promesa cumplida, que el amor cuando es verdadero nunca se apaga, solo cambia de forma y sigue hablándonos con la voz del viento.